Ok, entonces, lo que quiere decir que el juez tiene que estar sumamente pila, no hay otra manera de decirlo, sumamente atento al objeto de las contrataciones colectivas, porque incluso es causal, como vimos en la clase de casación, es motivo de casación aplicar una norma no vigente. Entonces, imagínense que aplique un contrato colectivo que no esté vigente, bueno, le casan la sentencia de manera inmediata. Entonces, los jueces del trabajo, por esta previsión de la sala social de carácter ya vinculante y históricamente, porque las sentencias que se publicaron antes de que la sala constitucional este, eliminó parcialmente la doctrina vinculante de la sala constitucional de acuerdo con el artículo 177. Todas aquellas decisiones que alcanzaron ser vinculantes antes de esa sentencia forman parte, si se quiere, del bloque de legalidad de la ley o el trámite de la ley orgánica procesal del trabajo. Entonces, el juez allí tiene que ser muy atento y aplicar por consecuencia la contratación colectiva vigente, la cual debe conocer pues conforme al principio por el cual el juez conoce el derecho. Entonces, hablemos un poco sobre el tema de los hechos notorios, tema el cual me encanta a mí estudiar por la jurisprudencia, sobre todo del doctor Cabrera cuando estuvo en la sala de casación, perdón, sala constitucional. No es objeto de prueba el hecho notorio. Diríamos que el COVID es un hecho notorio y el COVID ya no es un hecho de prueba, un hecho objeto de prueba. O sea, no son, por tanto, el hecho notorio, al ser parte del conglomerado social que todas las personas de mediana cultura conocen, no debe formar parte de las afirmaciones, el objeto de la prueba, ¿no? De esas afirmaciones objeto de la prueba. Siendo indicado, la sala de casación social, pues en sentencia del 13 de octubre del año 2010, les dejo acá pues, la máxima, ni siquiera para que se la lean completa, y ahí pues podrán ver que los hechos notorios, de acuerdo al criterio de nuestra sala de casación social, no son objeto de prueba. Siguiendo al profesor Rivera Morales, pues dice que el hecho notorio, si bien está exento de la prueba, lógico, y esto también sigue a Jairo Parqueano, pues debe ser alegado. No, es que como era un hecho notorio, yo no, como sé que no es objeto de prueba, ni siquiera lo alega. Padre, alegue, alegue el hecho. Y el juez, por supuesto, le dará pues, la valoración respectiva, siendo un hecho notorio, no va a ser objeto de prueba, pero no venga con la torpeza de no alegarlo y dar por usted por hecho de que el juez le va a dar la razón o se la va a quitar al otro, porque el hecho notorio no es objeto de prueba. Repetimos, al juez se le dan los hechos para que éste dé el derecho. También tenemos el tema del hecho notorio judicial, y ahí sí seguimos también pues, a estos tratadistas, y con la también quiere con intervención de otro grande iberoamericano, en este caso colombiano, el doctor David Chambí, pues, que hablan del hecho notorio judicial.
El hecho notorio judicial es aquel que debe conocer todos los jueces o el juez en determinada área. ¿Por qué? Porque está dentro de la esfera de sus funciones. Es decir, él debe estar metido en los papeles y conocer cuál es el criterio imperante para determinado hecho o no. O sea, en el propio ejercicio de sus funciones son conocidos por el juez este tipo de hechos. Y créanme que lo aplican muchísimo. Y el hecho notorio judicial en Venezuela es muy particular porque el chisme pasillo es muy peligroso. Más allá del chisme pasillo, el tema de la mancheta y la máxima. ¿A qué me refiero con el tema de la mancheta y la máxima? Pues bien, entonces sale una sentencia que apenas es una máxima, lo que indicaron sin leerse el fallo completo y la relación de procedencia de ese criterio, la aplican sin más ni toma. Entonces, como por ejemplo, ahorita es un hecho notorio judicial, la sentencia reciente que salió de la Sala Constitucional respecto a las capitulaciones matrimoniales. Todos los jueces deberían manejarla y sobre todo los jueces, pues, que se dedican a partición de bienes en el tema familiar. Y les dejo una máxima sobre esto y también tenemos el hecho notorio comunicacional. Este hecho notorio comunicacional debe ser, pues, alegado. Y a mi modo de ver, aquí hay una suerte de, por lo menos, demostración del mismo. O por lo menos de convencimiento. Y que sea necesario que el juez, si usted no conoce muy bien, hacerlo caer en una locha, que existe, es vigente dentro de un determinado grupo de personas de mediana cultura, dentro de los cuales estaban las partes. Tenemos el tema de las redes sociales, tenemos el tema de los challenges, el tema del TikTok, digamos, son hechos notorios que se conocen y que en forma alguna, pues, deberían ser objeto de prueba. Aquí se tomó la sentencia 98 del 15 de marzo de 2003 de la Sala Constitucional, con ponencia del doctor Jesús Eduardo Cabrera, que me parece excelente para el tema del hecho notorio por comunicación. Entonces, la máxima es un tanto larga, pues se las dejo porque el fallo es muy largo y, por supuesto, hace unos cuestionamientos interesantísimos el doctor Cabrera Romero acerca de este particular hecho no. Entonces, ya luego de esto, de ese núcleo duro, si se quiere, un tanto fastidioso y teórico de lo que es el tema del derecho probatorio, tenemos pues ya los hechos que son presumidos por la ley. Que son las presunciones homines, solo los seres humanos presumimos. Los demás animales actúan por instinto, pero solo los seres humanos presumimos. Entonces, el legislador, ya desde el 1397 del Código Civil, pues dice que la presunción legal dispensa de toda prueba a quien la tiene en su favor. En materia laboral, existen varias presunciones regadas tanto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo como en el decreto Ley LO Triple. Pues, tenemos, por ejemplo, el artículo 53, que es la presunción entre quien presta un servicio a cambio de una remuneración, que releva, pues, demostrar la existencia del contrato de trabajo por parte del trabajador. Lo que debe demostrar es la prestación del servicio para activar la presunción de laboralidad.
¿Ah? Pero esto es una presunción que admite prueba en contrario. Y sabemos entonces que las presunciones que admiten prueba en contrario se conocen como las presunciones relativas o las presunciones juris tanto. Cumpliéndose así ese bendito aforismo que dice que la presunción cede a la verdad. Presunciones cedit veritatis est. Entonces, las presunciones activadas por los hechos alegados no son objeto de prueba. Las presunciones relativas y las presunciones absolutas dentro de nuestra legislación. Los hechos que no son objeto de prueba tampoco son los hechos no pertinentes, obviamente, y aquellos increíbles, imposibles o inverosímiles. ¿Como cuál? Bueno, estuvo en Júpiter esa persona. Wow. Todavía estamos llegando a Marte con un robocito, una cosa. Pero en Júpiter sabemos que por lo pronto, es un hecho increíble, imposible y por tanto fuera de demostración alguna. Tenemos un hecho más fácil que yo les dejo acá en la guía, como es que un trabajador, es que yo trabajé 36 horas extras ese día, ya va para, pero si el día tiene 24 y la jornada tiene 8. ¿Cómo se explica que usted trabajó 36 horas extra en un día? Ya entendiendo al tiempo como una medida. Obviamente que eso está fuera, es imposible extenderse fuera de la medida. ¿Me explico? Entonces, los hechos imposibles, increíbles, inverosímiles, no son objeto de prueba. Tenemos también los hechos negativos, pero los hechos negativos, la jurisprudencia no ha sido del todo contundente, y acá la doctrina, siguiendo a Jordi Bertrand Ferrer, Jordi Pinol, que nos explican Joan Piccollinoni, por ejemplo, que nos hablan mejor acerca de los hechos negativos. Porque no todos los hechos negativos son objeto de prueba. El hecho negativo absoluto, el que se agota a sí mismo, no es objeto de prueba. Pero el hecho negativo que trae una afirmación dentro o presunta es objeto de prueba. Entonces, con esto hay que tener particular cuidado acerca de los hechos negativos absolutos, indefinidos y que se agotan a sí mismos. Pues, no, es un hecho negativo. Yo no tengo por qué demostrarlo, porque es imposible demostrarlo. Ojo, si yo digo, no le pagué, no, las vacaciones se le fueron, jamás le fueron canceladas al trabajador en el año 2005, porque en el año 2010 él las disfrutó todas y se le pagaron todos los conceptos debidos por vacaciones y demás beneficios que tenía acumulado. Wow, ahí está firmando, aun cuando diga la palabra jamás o no ocurrió, ahí está firmando, no se trata de un hecho negativo. Entonces, ahí pues podemos seguir sobre este aspecto a la doctrina y no del todo a la sala de casación social, pues no la comparto el tema respecto al hecho negativo absoluto. Y esto ocurre sobre todo, ¿por qué? Sobre todo ocurre con el tema de la negativa del despido. Entonces, no, el señor no fue despedido. No fue despedido, y es que, oye,
3 de diciembre, 2 de diciembre. El señor no fue despedido el 2 de diciembre, ni en ninguna otra fecha. Quiere decir que pareciera que el argumento o la defensa o la negativa se agota en ese momento. Oye, no, porque usted está diciendo, si el 2 de diciembre no fue despedido, ¿qué pasó el 3 de diciembre? Se resulta que usted es una empresa, usted es una entidad de trabajo, una corporación, una compañía anónima, lo que sea. Debe tener algún registro para llevar pues el control. Y si no fue despedido, quiere decir que entonces el hombre dejó de asistir. ¡Wow! Pues fíjense el tema de lo delicado de las negaciones indefinidas, sobre todo en el tema laboral. Sobre todo en el tema laboral. Puede haber conceptos y entonces usted allí, por la forma como dio contestación a la demanda y como determinó ese hecho negativo absoluto y definido que se agota a sí mismo en ese momento, pueda que entonces el trabajador deba demostrar. El trabajador dice, es que a mí me dan un bono gold, silver de $1,200 cada 6 meses. Y usted simplemente en su contestación dice, jamás percibió divisas y bono gold, silver el trabajador. En ningún momento durante el curso de la negociación. Ahí sí sería indefinido. Tendría que ser entonces el trabajador quien demostrase esa bonificación. Gold, silver, dólares percibida en X mes de la relación de trabajo. Acá les dejo pues un poco de acerca de la doctrina, sobre el hecho negativo cuando debe probarse, como fundamento pues, de la pretensión, cuando no debe probarse, es decir, cuando resulte imposible o por tratarse de una negación indefinida, y creo que seguía a Roland Garros. Y bueno, algunas sentencias también de la Sala de Casación Social sobre lo que estoy hablando y cuestiono respecto a lo que es el tema del despido, y que no lo termino de compartir, sin embargo ese es el criterio imperante. Y bueno, cuando me conviene lo alego, ¿no? Aunque no lo comparto. Porque son el son que nos pone. Entonces, hay bastante material acerca de esto y sobre todo porque yo lo considero como se lo acabo de explicar. También tenemos los hechos prohibidos por la ley, que no son objeto de prueba. Los hechos prohibidos por la ley son los que expresamente por razones de moral, de orden público, o cuando se trate de que guardan relación con motivos de caso de política legislativa, en el sentido de que eh, por un control difuso, ¿sabes? Eh, pueda de repente echarse para atrás eso, pero por razones de moral, por orden público, pues son aquellos que la ley pues, indica que, que son prohibidos por la ley. Y bueno, entramos entonces al tema que más da que hablar en el tema laboral, uno de los temas que más da que hablar en el tema laboral, y después el tema respecto a la carga de la prueba. Ya le hemos indicado desde el tema número 6 acerca de la carga de la prueba, que de acuerdo con un demandado de contestación a la demanda se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral. Lo que quiero que nosotros entendamos acá y que ustedes vayan manejando desde ya, que la carga de la prueba en el procedimiento laboral se distribuye
o se generan unas reglas de distribución sobre la carga de la prueba. Y esto va a ser conforme al demandado otorgue contestación a la demanda. La regla general de la carga de la prueba en materia laboral no se diferencia demasiado sobre el principio universal de la carga de la prueba, sobre el cual a todo actor le corresponde demostrar el hecho que alega o que coloca como pilar del fundamento de su demanda. Y a su vez, que al demandado le debe demostrar el hecho por el cual constituye los fundamentos de su excepción. Todo esto de acuerdo ya incluso con lo que está previsto en el Código Civil 1354 y también lo previsto en el 506 del Código de Procedimiento Civil, que hacen referencia a la carga de la prueba. En el materia procesal laboral está previsto en el artículo 72 de nuestra ley, pues que dice que salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirmen hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga alegando hechos nuevos. Y hasta ahí es la carga de la prueba tradicional. Ahora acá viene entonces cómo se articula entonces la carga de la prueba en lo laboral y se diferencia de la carga de la prueba en lo regular, en el derecho procesal civil. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tiene siempre la carga de la prueba de demostrar las causas del despido, el pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo y cuando corresponda al trabajador demostrar la relación de trabajo, gozará de la presunción de su existencia, sea cual fuere su posición dentro de la relación procesal. Sí, André, ya vamos a conversar respecto a eso. Entonces, por una parte, el empleador debe, y aquí entonces está la variante que venimos hablando, el empleador, sea cual sea su presencia subjetiva en la relación de trabajo, en la relación procesal, debe demostrar las causas del despido, es decir, las causas de la terminación de la relación laboral por despido, el pago de los beneficios que percibió el trabajador, porque para eso tiene una organización y un control sobre el trabajador durante la vigencia del contrato de trabajo, y esta exigencia de las obligaciones legales que le impone la legislación, pues debe entonces el empleador demostrar, sea cual sea, el pago liberatorio de los conceptos reclamados. Siempre, por esa razón, es que se le imponen, el legislador impone al empleador, a la entidad de trabajo, a llevar un registro acerca de los conceptos que pagan a los trabajadores con ocasión de la relación de trabajo. Adicionalmente a esto, entonces se articula y respondemos la pregunta que nos estaba realizando Andreina, el artículo 135 que introduce la forma de contestación en la demanda laboral, la cual debe vincularse con el artículo 72. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 135 de la ley sobre la forma de la contestación a la demanda? Pues bien, se presenta por escrito, como ya hablamos en las clases pasadas, y se debe determinar con claridad cuáles de los hechos invocados en la demanda se admiten como ciertos y cuáles se niega y se rechaza pormenorizadamente
fundamentando, expresando cada uno de los motivos de cada rechazo en particular. Y entonces acá es cuando se distribuye la carga de la prueba en materia laboral. Porque pueden estarse reclamando varios conceptos derivados del contrato de trabajo. Prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, días de descanso y feriado en vacaciones, días extra laborados, domingos laborados, propinas, horas extraordinarias, la naturaleza del despido. Entonces, cada concepto, porque es que a mí me despidió injustificadamente en fecha tal, embuste, fue despedido justificadamente en fecha tal, porque es que a mí me pagaban las utilidades con base a 50 días, embuste, las utilidades se le pagaban con base a 48 días y con el salario integral. Entonces, ese hecho nuevo alegado por el empleador, por la demandada, que forma parte del motivo en lo cual fundamenta su rechazo, tiene que ser demostrado por este. Ahora, pero entonces viene cierta articulación sobre la distribución de la carga de la prueba. Ojo, otra vez con esto, quiero repetirlo muchísimas veces. Reglas de distribución de la carga de la prueba que en cada caso en particular las va a tirar. Esto no es, o las va a expresar. Esto no se trata de una receta culinaria que todo el tiempo es exacta, todo el tiempo es inmóvil, y tampoco vamos a ir al tema, no, pero entonces como se distribuye y baila, y cada caso va a decir, entonces estamos hablando que es prueba de la carga dinámica de la prueba. No, tampoco, aquí tampoco va a demostrar el que esté en mejor posición para demostrar tal hecho, o esté en mejor posición para demostrar tal hecho porque estaba más cerca del hecho tendiente a demostrarlo. No, en materia laboral no se aplica la carga dinámica de la prueba. Interesante, sobre todo Moisés, que nos decía por allí que Beltrán Ferrer habla sobre todo en este máster de Derecho Probatorio, y tiene unos artículos muy interesantes sobre el estándar de la prueba, pero es otra cosa, y lo están machacando doctrinariamente a ver si las legislaciones incorporan el estándar de la prueba en materia, en sus legislaciones, y esto es pues para que ya incluso en algunos países se está aplicando jurisprudencialmente el tema del estándar de la prueba, pero esto es otra cosa. Esto es en cuanto a la valoración, es el espectro probatorio que una persona debe desplegar en juicio para tener demostrado un hecho, como una graduación para poder demostrar. ¿Usted quiere demostrar que fue despedido? Bueno, tiene que llegar a este hito. Si usted quiere demostrar que esta persona ganaba concepto extraordinario, usted tiene que llegar a este hito. Y así, subsiguientemente, de eso se trata los estándares de la prueba, y no sobre el tema de la incorporación, sino sobre la valoración. Entonces, atendiendo a cómo el demandado de contestación a la demanda se desplegarán las reglas de la distribución de la carga de la prueba. La sentencia líder y más famosa de esto es la perla escondida, que es la sentencia 552 del 30 de marzo de 2006. Mentira, no sé si esta es la sentencia de la perla escondida, o por lo menos ese es el señalamiento a ella. Sí, porque acá está. Están las sentencias. Y donde pues se dice que dependiendo de cómo el demandado de contestación a la demanda, dependiendo del concepto que esté siendo demandado, se va a distribuir la carga de la prueba.
Tampoco hablamos de inversión de la carga de la prueba. No, yo le invertí la carga de la prueba. No, no. Es inaplicable también en derecho del trabajo, procesal del trabajo, a esa cuestión de la inversión de la carga de la prueba, que muchas veces puede ser hasta arbitraria, porque se dice que la inversión de la carga de la prueba es un tema de corrección acerca de la carga de la prueba estática. Wow. Entonces, esas correcciones y darle esa liberalidad al juez puede ser muy peligroso. Por lo menos a mi modo de ver, puede ser muy peligrosa, puede ser objeto de mucha injusticia y cada caso pudiese ser tratado como desigual. ¿Saben? Entonces, eso es muy peligroso, a mi modo de ver, pudiese convertirse en una práctica perniciosa. Entonces, la distribución de la carga de la prueba, repetimos hasta el cansancio, que las reglas de distribución de la carga de la prueba en materia laboral se fijará conforme al demandado de contestación a la demanda y conforme al artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Cada caso en particular dará su forma, cómo se distribuye o cómo se fijará la distribución de la carga de la prueba. Puede que quede total de la parte demandada, puede que quede paritaria, unas cosas la demuestra la demandada, otras cosas la demuestra el autor, pero esto todo va a ser. Entonces, si la demandada dice, todo lo que me está demandando yo lo pagué de acuerdo al 72 y lo pagué en tales y tales fechas, de acuerdo al 72 y el 135, dice, ok, usted lo pagó, usted demuestra el pago y las condiciones en modo, tiempo y lugar en que ocurrió ese pago. ¿Cierto? ¿Me sigue? Ahora, pero si hay un solo concepto que, volvemos al tema del Gold and Silver, bonificación, pagada en junio de cada año, y la demanda dice, jamás pagué un bono denominado Gold and Silver en junio de en el mes de junio de cada año durante la vigencia del contrato de trabajo. Jamás. Ese concepto quedaría por consecuencia en carga de la prueba de la parte. Así ha dicho también la Sala de Casación Social, cosa que yo no estoy del tanto de acuerdo a veces, o por lo menos me deja un sabor amargo a veces en la boca, que es el tema de la demostración de los excesos legales. La sala ha venido siendo muy unánime, indicando que los excesos legales deben ser demostrados por el trabajador. Entonces, estamos en lo cierto. Como bien ustedes saben, el límite máximo para elaborar horas extras en un año es hasta 100 horas extras. Y todos aquellos trabajadores que pidan más de 100 horas extras en un año, si la demandante niega la ocurrencia de horas extras, digamos, de manera absoluta e indefinida, pues desplazará, no invertir, desplazará la carga de la prueba al actor para que demuestre eso, de acuerdo con las reglas de distribución de la carga de la prueba. Ahora, el tema está, cuando ocurren admisiones de hecho. Cuando ocurren admisiones de hecho, el demandado admite prácticamente todo, ¿verdad? Como decir, yo convengo en esos hechos. No hay control de pruebas, no hay una fase donde las pruebas pueden cuestionarse, puede hablarse de la bondad de la prueba, puede hacerse el match entre alegato-prueba con la inmediación, aquella, ¿se acuerdan? De lo que hablamos, que yo les comenté acerca de la inmediación, alegato, juez, prueba, tal. Entonces, al no existir eso, entonces llega a la sala y dice, bueno, te doy hasta las 100 horas y hasta no estoy. Eso no lo comparto del todo.
No lo comparto del todo. Les voy a mandar una sentencia reciente acerca de eso. Y que hay dólares, aceptaron el pago en dólares por la admisión de los hechos, lo cual celebro, porque esto es una realidad, ya es un hecho notorio, concha. Ah, pero sin embargo, ahí no fue la demandada nunca y le dieron nada más las 100 horas extras a la parte actora porque no demostró la ocurrencia de los excesos legales después de la hora 7. Pero es una admisión de hecho. No lo comparto, pero bueno, eso es lo que tenemos. Y les acabo de decir, pues, que el tema de la inversión de la carga de la prueba se trata, pues, de una figura muy controversial, no es unánime. A veces nuestra jurisprudencia parece confundirla con la distribución de la carga de la prueba. Sin embargo, en la doctrina, pues, se dice, Jordan Fenol, dice que surge como un corrector de normas generales sobre cargas estáticas de la prueba. Y que constituye pues una excepción a la regla de la carga de la prueba tradicional y que modifica o altera los criterios tradicionales respecto a la carga de la prueba, cuestión en la cual yo estoy de acuerdo. En el derecho procesal del trabajo ciertamente existe una modificación que invierte o desplaza la carga de la prueba, pero sin embargo esta es propia y legal, o sea, otorgada por el legislador. Por eso no se pudiese hablar sobre una inversión de la carga de la prueba, porque no es una alteración hecha por el juez. Y en este caso se trata de unas reglas de distribución de la carga de la prueba conforme al demandado de contestación a la demanda en cada uno de los conceptos que están siendo reclamados. Respondiendo a la pregunta que nos hacía Andreina, pues sí, como usted debe determinar el motivo de cada rechazo y de acuerdo con el motivo de cada rechazo, esa va a disparar la regla o distribución de la carga de la prueba respecto al hecho afirmado, si pagó, si no lo pagó, a quien corresponde demostrar la ocurrencia de ese concepto y a quien no, por ejemplo. Entonces, vamos a entrar con el tema después de hacer nada más el intro sobre el tema de la libertad de medios probatorios, o lo dejamos hasta acá para despedirnos y a ver si ustedes tienen alguna pregunta puntual, porque me quedo muy y lo dejo hasta acá, libertad de medios de prueba, para ir a la próxima semana en este aspecto. Los escucho, si quieren intervenir, los leo. Sí, espero haberte la respondido, Andreina. Gracias por preguntar. Gracias, Jesús Suárez, que todo te haya parecido claro. Todo bien por acá, profe. Qué bueno, me contento. Pues bien, Jesús Suárez, algo. Muchas gracias a los presentes. Espero que hayan disfrutado la clase tanto como yo. Fíjate, no, dame unos días para ver si la termino, porque todavía hay cosas que yo no sé si usted, pero el día que empieza, y eso que yo todavía no escribo tanto, y esa guía la voy a subir, por supuesto. Pero siempre yo la leo